Buen día. El día de hoy presentaremos los músculos del antebrazo y estaremos participando Jesús Fernando Pérez Miranda y yo, María Estefanía Ávila Morales. Bueno, yo voy a hablarles de los músculos del antebrazo de la región anterior. Esta región se compone por 8 músculos, los cuales se van a encontrar distribuidos en 4 diferentes planos, que va desde el más superficial hasta el más profundo. Aquí en esta diapositiva podemos ver algunos de esos músculos y más adelante pues vamos a ver su desarrollo. Dentro del plano superficial tenemos al pronador redondo, al palmar mayor, al palmar menor y al cubital anterior. Estos músculos están principalmente implicados en el movimiento de pronación de la mano. El plano medio superficial se encuentra el flexor común superficial de los dedos, el cual nos vaya a ayudar con los movimientos de los propios dedos. Y en el plano medio profundo tenemos el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Por último, en el plano más profundo tenemos al pronador cuadrado, que está implicado en el movimiento de pronación de la mano. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como primer músculo de la región superficial tenemos al pronador redondo. Este es el músculo más lateral de los músculos epicóndelos mediales y está situado entre la parte media superior del antebrazo. Cruza en diagonal la cara anterior del antebrazo y se extiende desde el epicóndilo medial y desde el cúbito hacia la diáfisis del radio. La diáfisis pues es como el cuerpo del hueso del radio. Sus principales funciones pues son, como ya lo habíamos dicho, pronador, y además es flexor del antebrazo sobre el brazo. En la imagen que podemos apreciar del lado derecho, pues tenemos una vista lateral en el cual podemos ver el origen, que es el epicóndilo medial, y pues su inserción en la diáfisis del radio. En una diapositiva que está más adelante vamos a ver otro origen, pues ya que tiene 2 orígenes. Ya estamos en esta diapositiva y pues vemos la vista lateral y una vista medial, y como lo habíamos dicho, pues el primer origen está en el epicóndilo medial. El segundo origen de este músculo es en la apófisis coronoides, y su inserción pues va a ser en la diáfisis del radio, principalmente pues en el tercio medio de la cara anterolateral de dicho hueso. Siguiente, por favor. Las relaciones anatómicas, pues bueno, por su cara externa está cubierta por aponeurosis, que es esa capa transparentosa que se ve ahí en el músculo, y la piel. En su parte más inferior tenemos también que tiene relación con con los músculos radiales y el supinado largo. Más adelante vamos a hablar de ellos también. Su cara interna está en relación con el braquial anterior y el flexor común superficial de los dedos. Tenemos que este músculo se va a inervar por el nervio mediano de 6 a 7, y su vascularización va a estar principalmente dada por la arteria cubital y radial. Y bueno, ahora pasamos a otro músculo que es también del plano eh, más superficial, que es el flexor radial del carpo, que también se le conoce como el palmar mayor. Este está situado por el lado interno del pronador redondo y se extiende desde la epitróclea hasta el segundo metacarpiano. Sus funciones son la flexión de mano a nivel de la articulación radiocarpiana y la aducción de mano a nivel de la articulación radiocarpiana y mediocarpiana. Aquí podemos apreciar su origen, que es en el epicóndilo medial, y su inserción en las caras palmares de las bases de los metacarpianos segundo y tercero. Ahí tenemos una imagen más como acercada, donde podemos apreciar mejor dicha inserción. Sus relaciones anatómicas, pues por la cara externa vamos a tener nuevamente que está cubierta por aponeurosis y piel, y su parte más superior está en contacto con el músculo pronador redondo,
mientras que su parte más inferior está con el músculo palmar largo. Si vemos la cara interna o si quitáramos este músculo, pues podríamos apreciar que cubre al flexor común superficial de los dedos y al flexor propio del pulgar. La inervación de este músculo nuevamente va a estar por el nervio mediano de C6 a C7 y su vascularización va a estar dada principalmente por la arteria cubital. Y bueno, otro de los músculos, pues tenemos también al palmar largo, que también se le conoce como palmar menor. Este se va a extender desde la epitróclea hasta el ligamento anular anterior. Tiene como funciones la flexión de mano a nivel de la articulación radiocarpiana y tensar la aponeurosis palmar superficial. Aquí, pues en la imagen, podemos ver su origen en el epicóndilo medial y su inserción en la aponeurosis del palmar y retináculo flexor, que pues ya también tenemos una imagen aumentada ahí para apreciar mejor. Y también pues podemos saber ahí, podemos apreciar también algunos ligamentos por donde va a pasar dicho músculo. Sus relaciones anatómicas, pues nuevamente su cara externa se va a relacionar con la aponeurosis y con la piel. En un sentido lateral se va a encontrar con el flexor radial del carpo y por el lado medial con el cubital anterior. Su cara interna, pues va a estar en relación con el flexor superficial de los dedos. Su inervación va a estar por el nervio mediano, nuevamente, pero ahora de C7 a C8, y su vascularización va a estar principalmente dada por la arteria cubital. Y ahora pues vamos con otro músculo, que es el cubital anterior. Este va a formar parte de los músculos epitrocleares. Tenemos que va a ser el más interno. Se extiende desde la epitróclea hasta el hueso pisiforme. Sus funciones van a ser pues la flexión y aducción de la mano a nivel de la articulación radiocarpiana. En una vista posterior, pues podemos apreciar los orígenes de dicho músculo, que va a ser uno en el epicóndilo medial, otro en el olecranon del hueso del cúbito, y pues va a tener 3 puntos de inserción. Estos ahora pues los vamos a apreciar desde una vista anterior, que va a ser una con el hueso pisiforme, otra con el hueso ganchoso y la última con el quinto metacarpiano. Sus relaciones anatómicas, pues vamos a tener que su cara externa va a estar cubierta por aponeurosis y piel. Su cara interna va a estar en relación con el flexor común superficial de los dedos, así como su flexor profundo y el pronador cuadrado. La inervación de este músculo va a estar principalmente dada por el nervio cubital de C7 a C8 y su vascularización va a ser la arteria cubital. Y bueno, también ya pasando a otro músculo, tenemos al flexor común superficial de los dedos, que este se considera como el músculo más grande y potente del antebrazo. Está colocado por detrás de los músculos ya descritos. Aquí ya pasamos a un segundo plano. Se extiende desde la epitróclea y del radio a las segundas falanges de los últimos 4 dedos. Sus tendones pasan a través del túnel carpiano, debajo del ligamento carpiano transverso. Este ligamento va a pasar eh, entre los huesos que están por debajo de, las, de los metacarpianos. Es un ligamento que se encuentra de manera transversa y por ahí van a pasar los ligamentos de este músculo. Sus funciones van a ser flexionar los dedos 2 y 5 y además también va a estar implicado en la flexión de muñeca. En una vista anterior de este músculo, pues podemos apreciar 3 orígenes. El primero va a ser la mitad proximal del borde anterior del radio. El segundo, la cara medial de la apófisis coronoides. Y el tercero, el epicóndilo medial. Su inserción, pues como ya lo habíamos dicho, van a ser las caras palmares de las falanges distales de los dedos 2 a quinto. Sus relaciones anatómicas, pues va a ser su cara externa, va a estar cubierta
por los 4 músculos del plano superficial. Pues, como ya lo hemos mencionado, pues ya estamos ahora en otro plano. La cara interna pues va a estar en relación con el flexor profundo de los dedos, y parcialmente separada por el nervio mediano y la arteria y vena cubital. Su inervación va a estar dada por la rama interósea de los nervios medianos y cubital, de C8 a T1, y la vascularización va a estar dada principalmente por la arteria cubital e interósea anterior. Ahora vamos con otro de los músculos, pasando así a otro plano, que es el flexor común profundo de los dedos. Este va a ser un músculo bastante ancho que ocupa la parte interna de la tercera capa de los músculos del antebrazo. Se extiende desde la parte superior del cúbito a la tercera falange de los últimos 4 dedos. Este músculo va a tener como funciones flexionar los dedos 2 a 5, además de flexionar la muñeca. También ahora, pues en una vista anterior, pues también tenemos su origen, que va a ser en la parte superior del cúbito, y su inserción va a estar dada en las caras palmares de las falanges distales de los dedos 2 a 5. Sus relaciones anatómicas, pues vamos a tener que su cara externa va a estar cubierta por el flexor común superficial de los dedos y el cubital anterior, aunque en algunos casos se hayan separados por la interposición del nervio mediano, la arteria, vena y nervios cubitales. Su cara interna se relaciona con el cúbito y el ligamento interóseo y parte del radio. Los tendones de este músculo se relacionan por delante con el flexor común superficial y por detrás con el pronador cuadrado, el carpo, los huesos del carpo, los metacarpianos y las falanges correspondientes. La inervación de este músculo va a estar dada por la rama interósea de los nervios mediano y cubital de C8 a T1, y su vascularización va a estar dada por la arteria cubital y la arteria interósea, inferior. Luego se encuentra también el flexor largo del pulgar, que este se va a encontrar entre la parte externa de la tercera capa muscular del antebrazo. Se extiende desde el radio a la segunda falange del pulgar, y pues su principal función va a ser la de flexionar el pulgar. En una vista anterior de este músculo pues podemos ver su origen en la cara anterior del radio y membrana interósea. Bueno, aquí la membrana interósea no se alcanza a apreciar, pero es la membrana que está entre los huesos del cúbito y del radio. La inserción pues va a estar en la cara palmar de la base de la falange distal del pulgar, como ahí lo estamos apreciando. Las relaciones anatómicas que va a tener dicho músculo pues va a ser en una cara externa, va a estar cubierta por el flexor común superficial de los dedos, el flexor radial del carpo, la rama anterior del nervio y arteria y venas radiales. Su cara interna va a estar en relación cubriendo al radio, ligamento interóseo y pronador cuadrado. La inervación de este músculo va a estar dada por la rama interósea del nervio mediano de C8 a T1, y su vascularización va a estar dada principalmente por la arteria interósea anterior. Y por último, tenemos al pronador cuadrado, que este va a ser el músculo más profundo de los ya descritos. También va a ser el músculo más corto, y pues tiene una forma de cuadrado, de ahí su nombre. Está situado en la parte inferior del brazo. Este va desde la parte inferior del cúbito a la parte inferior del radio. Podríamos decir que está situado justo a la mitad de ambos huesos. La función principal de este músculo va a ser la de pronar el antebrazo a nivel de la articulación radiocubital. En una vista anterior de este músculo, pues podemos apreciar su inserción y origen, el origen va a estar en la cara anterior del cuarto distal del cúbito, y su inserción va a estar también dada en la cara anterior del cuarto distal, pero ahora del hueso del radio. Sus relaciones anatómicas, pues va a estar en su cara externa, van a pasar por dicha cara el cubital anterior, el flexor común profundo de los dedos
y el flexor propio del pulgar. La cara interna pues va a estar en relación con el ligamento interóseo. Aquí en esta imagen pues sí ya lo alcanzamos a apreciar, muy poco, pero sí se ve, es esa parte que se está señalando ahorita con el cursor, esa parte más blanquecina grisácea, pues es el ligamento interóseo. Y la inervación va a estar dada por la rama interósea del nervio medial de C8 a T1. La vascularización de este músculo se encarga principalmente de la arteria interósea anterior. Y ahora ya terminamos pues el plano anterior y ahora ya llegamos a la región externa o lateral. Como primer músculo de esta sección vamos a encontrar al supinador largo, que en algunas aplicaciones también lo vamos a encontrar como músculo brachiorradial. Este músculo se va a encontrar en la parte más externa y superficial de la región externa. Se extiende desde el tercio inferior del húmero a la extremidad inferior del radio. Las funciones de dicho músculo pues va a ser la de flexionar el antebrazo a nivel de la articulación del codo. En una vista de este músculo, en una vista lateral, perdón, pues podemos apreciar su origen, que es en los dos tercios superiores de la cresta supracondilia lateral del húmero, y la inserción pues en la cara lateral de la porción distal del radio. Sus relaciones anatómicas, pues en la cara externa vamos a tener que va a estar cubierta por aponeurosis y piel. En una cara interna, o si quitáramos este músculo, lo que encontraríamos es que pues, va a cubrir parcialmente al húmero, a los radiales, a la inserción del pronador redondo, al músculo supinador y al flexor superficial de los dedos y al radio. La inervación de este músculo va a estar dada por el nervio radial de C5 a C6 y su vascularización va a estar dada por la arteria recurrente radial. Y pues también el otro músculo tenemos el primer radial externo, que pues también se le conoce como el extensor radial largo del carpo. Este se va a encontrar cubierto por el supinador largo y se extiende de la extremidad inferior del húmero a la extremidad superior del segundo metacarpiano. Entre sus funciones principales, pues vamos a encontrar que se va a encargar de extender la mano a nivel de la articulación radiocarpiana, va a abducir la mano a nivel de la articulación radiocarpiana y mediocarpiana. En una vista de lateral de este músculo también pues apreciamos su origen, que es el tercio inferior de la cresta supracondilia lateral del húmero. Y ya en una vista posterior, que es acá donde está señalando mi compañera, pues es una inserción de la cara dorsal de la base del segundo hueso metacarpiano. Las relaciones anatómicas, pues va a ser el aductor largo del pulgar y los extensores largo, corto del mismo lo van a cruzar de manera oblicua. Su cara externa va a estar cubierta por el supinador largo y por la aponeurosis superficial. Su cara interna va a cubrir al segundo radial y la inervación va a estar dada por el nervio radial de C6 a C7 y su vascularización nuevamente se va a encontrar dada por la arteria radial. Ahora pasamos al extensor radial corto del carpo. Este está situado dentro del radial largo del carpo. Se extiende paralelamente a él y va de la extremidad inferior del húmero a la extremidad superior del metacarpiano. Se origina principalmente en el epicóndilo, lateral del húmero. La flecha roja está señalándolo. Y termina en un tendón aplanado que se inserta en la base del tercer metacarpiano, como podemos verlo aquí. Este músculo se considera extensor de la mano sobre el brazo. En sus relaciones anatómicas tenemos que la parte superior está cubierta por el primer radial. Es cruzado por el abductor largo y los extensores largo y corto del pulgar. La cara profunda cubre la cara externa del radio, las inserciones del supinador corto y el pronador redondo. Los tendones de ambos radiales están dentro de una misma capa sinovial y están unidas por tejido conjuntivo laxo.
La inervación de este músculo va a estar dada por las ramas profundas del nervio radial, que va de C7 a C8, y la irrigación va a estar dada por la arteria radial. Ahora tenemos al supinador corto, que es el más profundo de esta clasificación. Cubre la articulación cúbito-radial superior y envuelve la porción superior del radio. Este tiene un origen en la parte más exterior del borde externo del cúbito, la cara posterior del ligamento anular y el ligamento lateral externo del codo. Aquí podemos verla en color rojo. Termina insertándose en la cara externa y la anterior de la extremidad superior del radio. La flecha azul está indicando la inserción y en la vista anterior podemos verla en esta parte. Este músculo tiene como función hacer girar el radio hacia afuera. En sus relaciones anatómicas tenemos que la cara interna está relacionada con la articulación del codo y la extremidad superior del radio. La cara superficial, por otra parte, está cubierta por los radiales, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique y el extensor cubital del carpo. Su inervación va a estar dada por las ramas profundas del nervio radial de C6 a C7 y la irrigación por la arteria radial. Ahora pasamos a la región posterior, que también contiene músculos flexores y que se divide en dos planos. Está el plano superficial y el plano profundo. En el plano superficial, como primer músculo, tenemos al anconio, que es el músculo más corto del antebrazo, se extiende del epicóndilo al olecranon. Se origina en la región posterior del epicóndilo, aquí en la parte del húmero, y su inserción se da en el borde externo del olecranon y cara posterior del cúbito. Aquí podemos observarla. Este músculo se encarga de extender el antebrazo, sobre el brazo. En sus relaciones anatómicas tenemos que la cara profunda cubre superficialmente a la articulación del codo, el ligamento anular y el supinador corto junto con el cúbito. La inervación va a estar dada por el nervio radial que va de C6 a T1 y la irrigación por la arteria braquial profunda. El siguiente es el extensor común de los dedos, que se extiende del epicóndilo a los 4 últimos dedos. Están señalados aquí con la flecha azul. Este se origina en la capa posterior del epicóndilo, en los tabiques fibrosos y la aponeurosis antebraquial. Está señalado con la flecha roja. Su inserción se da en las articulaciones metacarpofalángicas. Podemos ver acá en azul. Termina en un tendón aplanado que se divide en 4 antes de la muñeca. Aquí podemos observarlo. Este músculo tiene la función de extender las falanges sobre el metacarpo y extender la mano sobre el antebrazo, además de al antebrazo, sobre el brazo. Las relaciones anatómicas van a estar en la cara profunda, que cubre al supinador corto, a los músculos de la capa profunda y a la articulación de la muñeca. En el borde externo tenemos que está en relación con el segundo radial externo y también con el interno, además del extensor propio del meñique. La inervación de este músculo va a estar dada por la rama interósea posterior del nervio radial, que va de C7 a C8. La irrigación se va a dar por la arteria interósea posterior. Enseguida tenemos al extensor propio del meñique. Este está colocado por el lado interno del músculo anterior. Se extiende del epicóndilo al quinto dedo. Aquí podemos verlo. Pasa por detrás de la cabeza del cúbito y termina insertándose a forma de tendón aplanado en las dos últimas falanges del meñique. Aquí podemos verlo. Este músculo tiene la función de extender al meñique sobre la mano. En sus relaciones anatómicas tenemos que está situado entre el extensor común de los dedos y el cubital posterior está debajo de él.
Por detrás se relaciona con los músculos de la capa profunda, que veremos a continuación. La inervación está dada por el nervio radial profundo que va de C6 a C8. La irrigación se dará también por la arteria interósea posterior. El extensor cubital del carpo está situado detrás del anterior y se extiende del epicóndilo al metacarpo. Se origina en el epicóndilo lateral del húmero y el borde posterior del cúbito, en la aponeurosis antebraquial y los tabiques fibrosos. Aquí podemos observar. Termina insertándose en la extremidad superior del quinto metacarpiano. Ahora lo vemos acá abajo señalado con la flecha azul. Este músculo produce los movimientos de extensión y abducción de la mano sobre el antebrazo. En sus relaciones anatómicas tenemos que la cara posterior está en contacto con la piel. La cara posterior, perdón. La cara anterior está en relación con el supinador corto y los músculos de la capa profunda. En la superior está en relación con el acóneo. La cara inferior tenemos que el borde posterior del cúbito y el cubital están relacionados con este músculo. Podemos verlo aquí. Está en amarillo. Por fuera se limita con el extensor propio del meñique. La inervación de este músculo va a estar dada por ramas de la arteria del nervio, ramas interóseas del nervio radial, y la irrigación va a estar dada por la arteria cubital. Ahora pasamos al plano profundo, que tal cual como el anterior va a estar dado por 4 músculos, para dar 8 músculos en total. El primero es el extensor corto del pulgar. Está por dentro del abductor largo del pulgar y es más corto y pequeño que este. Tiene origen en la cara posterior del cúbito y del ligamento interóseo. Aquí no lo podemos apreciar, pero en los músculos que nos describió mi compañero podíamos observar cómo el ligamento interóseo va a conectar estos dos músculos como una capa blanqueosa o grisácea. Este termina en un tendón aplanado delgado en la extremidad superior de la primer falange del pulgar. Y podemos observarlo. Está la flecha azul. Tiene la función de actuar como extensor y abductor del pulgar, extendiendo su primer falange y desplaza hacia afuera al primer metacarpiano. En las relaciones anatómicas tenemos que está dispuesto paralelamente al abductor largo del pulgar. La inervación va a estar dada por la arteria interósea posterior del nervio radial, que va de C7 a C8. La irrigación va a estar dada por la arteria interósea posterior. Enseguida tenemos al abductor largo del pulgar. Este es el más extenso de esta clasificación, de la capa profunda, y va del antebrazo al dedo pulgar. Se origina en la cara posterior del cúbito, el ligamento interóseo y el segmento interno de la cara posterior del radio. Podemos verlo señalado con la flecha roja. Sus fibras tienen sentido oblicuo hacia abajo y hacia afuera. Termina insertándose, a forma de tendón cilíndrico en el borde externo de la primera extremidad superior del primer metacarpiano. Aquí podemos observarlo con la flecha azul. Su función principal es desplazar el dedo pulgar hacia afuera y hacia adelante. Este también participa en los movimientos de abducción y supinación de la mano, pero esta función es secundaria. En las relaciones anatómicas tenemos que la cara superior está cubierta por el extensor común de los dedos y también por el del meñique. La cara profunda cubre al cúbito, al ligamento interóseo, el radio, trapecio y primer metacarpiano, pero aquí está mal este de aquí. Por fuera está en relación con el supinador corto y por dentro con el extensor corto del pulgar. La inervación está dada por la arteria interósea posterior del nervio radial y la irrigación la inervación está dada
por la arteria interósea posterior del nervio radial y la irrigación por la arteria interósea posterior. El extensor largo del pulgar, por otra parte, está dentro del extensor corto. Va de la parte media del antebrazo a la segunda falange del pulgar. Se origina en el tercio medio de la cara posterior del cúbito y el ligamento interóseo también. Se fija por una inserción peniforme a la extremidad superior de la segunda falange del pulgar. Está señalado con la flecha azul. Este se encarga de extender la segunda falange sobre la primera, y secundariamente la primera sobre los metacarpianos. Es un músculo abductor y extensor. La cara posterior de este músculo está relacionada con el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique y el cubital. La cara profunda, por su parte, está relacionada con el cúbito, el ligamento interóseo, el carpo, los tendones radiales, la arteria radial, el primer metacarpiano y las falanges del pulgar. La inervación va a estar dada por la rama interósea posterior del nervio radial y la irrigación por la arteria interósea posterior. Aquí, como un dato extra, tenemos lo que es la tabaquera anatómica, que es un espacio oval que queda limitado por el extensor largo y el corto del pulgar. En esta se separan hacia la parte inferior del antebrazo y vuelven a unirse hacia la extremidad superior del primer metacarpiano. Aquí podemos observarlo. Es este espacio que queda aquí. Su eje mayor se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia afuera. En su fondo cruzan de la misma forma los tendones de los radiales y también la arteria radial. Aquí está señalada y viene en azul. Por último, tenemos al extensor propio del índice. Este está colocado dentro del anterior y se extiende de la parte media del antebrazo a las primeras falanges del índice. Se origina en el tercio medio de la cara posterior del cúbito y el ligamento interóseo. Por una inserción peniforme termina en un tendón cilíndrico que se insertará en la primer falange de este mismo dedo. Extiende al índice sobre el metacarpo y es auxiliar del extensor común de los dedos. En sus relaciones anatómicas tenemos que tiene las mismas relaciones que el músculo anterior. Habíamos comentado que se encuentran juntos. Cruza delante del ligamento anular dorsal del carpo. Su tendón se relaciona con la aponeurosis y con la piel. Por delante se relaciona con el carpo, la arteria dorsal del metacarpo, la cara posterior del segundo metacarpiano y las falanges correspondientes. La inervación va a estar dada por la rama interósea posterior del nervio radial y la irrigación va a estar dada por la arteria interósea posterior.